Titulares: accidente aéreo de la aviación militar en Amazonas dejó 7 muertos. Colegios privados evalúan aumentar matrícula de un 20 al 40%. El INTT estableció nuevos límites de velocidad por carreteras y autopistas de todo el país. Tiroteo durante funeral en Guatemala dejó 7 muertos y 3 heridos. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión. Comenzamos. 7 personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas de un accidente de la aviación militar bolivariana de Venezuela que ocurrió en el estado Amazonas. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la aeronave trasladaba a miembros de la comunidad indígena Yanomami a una población en el municipio Alto del Orinoco y pretendía retornar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral. El accidente ocurrió en el sector Cucurital, cerca de la población La Reforma, al este del Aeropuerto Nacional Cacique Aramare, municipio Atures del estado Amazonas. El titular indicó que una vez perdieron contacto con la aeronave, desplegaron unidades aéreas y terrestres en labores de búsqueda y rescate de los tripulantes y pasajeros. El avión, un Cessna Grand Caravan de siglas AMB-4292, era pilotado por el mayor Junkers Ataulpa Salimey, acompañado del copiloto capitán Luis Alberto Durán y la teniente Valery Valentier Vera, jefa de máquina. El ministro de Defensa anunció el inicio de una investigación para determinar las posibles causas del accidente. Falleció un segundo trabajador de Corpoelec que había resultado herido debido a una explosión en una subestación eléctrica ubicada en el estado Aragua. En un centro de salud de Turmero, tras varios días recluido producto de las quemaduras de segundo y tercer grado, falleció Carlos Camacho Bustamante, de 36 años, trabajador de Corpoelec, quien fue víctima de la explosión de la subestación El Mácaro cuando laboraba junto a una cuadrilla para el mantenimiento del servicio eléctrico en la zona, específicamente en una de las barras de 13.8 kilovatios, en donde se produjo la explosión y posterior incendio que dejó 6 trabajadores heridos, varios vehículos calcinados y un apagón generalizado en la zona. Se pudo conocer que este es el segundo fallecido del siniestro, mientras que los otros 4 trabajadores de la empresa se encuentran en delicado estado de salud en un centro clínico de la entidad aragüeña. El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, en el estado Zulia, rescató un adolescente de 16 años que cayó a un pozo de 20 metros de profundidad. La madre del joven fue quien alertó a toda la comunidad y al Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente desplegaron unidades de sistema de anclaje, de soporte corporal, dispositivos de conexión, equipos de detección de gases y otros equipos de protección personal especializados. Luego de ser extraído, el joven fue atendido por el personal paramédico y fue trasladado de inmediato al Hospital General del Sur para recibir atención médica. En otro hecho ocurrido en la capital zuliana, un camión cisterna que transportaba 36.000 litros de agua perdió el control y volcó en el sector La Pastora, municipio Maracaibo. El accidente generó alarma entre los habitantes del sector, quienes inmediatamente llamaron al Cuerpo de Bomberos para que atendieran el incidente. A través de su cuenta en la red social Instagram, los bomberos detallaron que afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar, solo daños materiales. En materia de economía, colegios privados consideran aumentar entre un 20 y 40% los nuevos costos para la renovación de matrículas escolares. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romero, detalló que esta decisión radica en los gastos laborales que tienen la mayor parte de los centros educativos. Indicó que el 70% del presupuesto funcional de cualquier institución tiene incidencia laboral y se destina mayormente a sueldos y prestaciones. Romero explicó que la inflación ha ocasionado desafíos financieros para los centros privados en Venezuela, llevándolos a plantear un aumento en las matrículas escolares. Agregó que desde el año 2018 los colegios han tenido que indexar sus presupuestos en divisas, en busca de estabilidad ante el mercado nacional. El representante del Consenso Educativo señaló que los planteles definirán sus estructuras de costo a partir del mes de septiembre, mientras que otros mantendrán la matrícula hasta el mes de diciembre. Alrededor de 200 granjas de gallinas están en riesgo de cierre en el estado Táchira, ya que se han visto afectadas por el contrabando de huevos desde Colombia.
50% de los huevos que se comercializan en el Táchira ingresan al país de forma ilegal, afectando el trabajo de los productores locales que no pueden competir con estos precios, poniendo en riesgo de cierre o pérdida de la inversión a unas 200 granjas de la localidad. Así lo dio a conocer Yuvan Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, quien detalló que la fijación de precios establecidas en el Táchira permiten la capitalización y reinversión para la expansión de las granjas e impulsar la economía local, pero el ingreso de productos de contrabando procedentes del norte de Santander vienen con un precio menor dado que no pagan los aranceles correspondientes a la importación legal. Aseguró que la producción de una caja de huevos en Venezuela asciende a los $35 sin incluir reposición de aves, y el contrabando que afecta a toda la entidad incide en 5.000 empleos directos y unos 25.000 de manera indirecta. Por ello exigen a las autoridades frenar el ingreso ilegal de mercancías al país. En otros temas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre oficializó la implementación de nuevas normas de velocidad que serán de cumplimiento obligatorio para los vehículos en transporte público y privado en todo el territorio nacional. En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial y reducir los índices alarmantes de accidentes en el país, se establecieron nuevas regulaciones que ya han entrado en vigencia para límites diferenciados que buscan adaptarse a la complejidad de cada vía y tipo de vehículo. El INTT ha sido enfático al recordar a la ciudadanía que el cumplimiento es de carácter obligatorio y que las consecuencias por infringir la normativa pueden ir desde sanciones económicas hasta la suspensión de licencias e incluso la retención del vehículo. De acuerdo con la nueva normativa, los límites máximos son de 70 km por hora en autopistas, 60 en troncales, panamericanas y carreteras nacionales, 40 en rutas urbanas y 50 km por hora en intersecciones. El INTT también ha hecho un llamado especial a las empresas de transporte público para que capaciten a sus conductores y ajusten sus protocolos a esta nueva normativa, enfatizando que el incumplimiento pone en riesgo la vida de numerosos pasajeros. En cuanto al transporte privado, se instó a los ciudadanos a prestar atención a la señalización vial y a las autoridades competentes para evitar sanciones. La Arquidiócesis de Caracas habilitó un sitio web para que se registren las personas que deseen asistir a la canonización de los santos venezolanos en el Vaticano el 19 de octubre, con el objetivo de brindar apoyos a los connacionales. Con el fin de cuantificar la cantidad de fieles que estarán participando en la canonización de los beatos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en la Basílica de San Pedro, en Italia, en unos actos litúrgicos oficiados por el Papa León XIV. Por ello, para contar con una organización y logística acorde, interesados en estar presentes pueden ingresar a través de la página web de la Arquidiócesis de Caracas, en donde deberán llenar un formulario indicando si son laicos o forman parte de algún cuerpo clerical y si participarán en los 6 actos a llevarse a cabo en Italia o las 2 misas en Venezuela a celebrarse el 25 de octubre en Caracas o el 1 de noviembre en Isnotú. Así lo indicó Monseñor Raúl Biordi Castillo, aclarando que este registro es gratuito y no garantiza el acceso a las ceremonias. El programador y seminarista venezolano Eduardo Vitriago desarrolló la herramienta llamada Felipe IA, una inteligencia artificial católica gratuita disponible en WhatsApp. Felipe IA ya ha comenzado a atender a personas de diversos países, brindando consuelo, orientación moral y respuestas sobre la Biblia, sacramentos o decisiones personales, todo desde el enfoque de la Iglesia Católica. El desarrollo de la herramienta digital cuenta con el respaldo de un equipo de teólogos, sacerdotes y laicos que supervisan el contenido para asegurar que todo sea preciso y respetuoso. Esta inteligencia artificial está disponible en WhatsApp a través del número 0412-249-3952, donde las personas podrán recibir orientación espiritual a cualquier hora del día. También está capacitada para ayudar a las personas en crisis existenciales, canalizando la necesidad de ayuda psicológica o espiritual. El joven venezolano Eduardo Vitriago se posiciona como uno de los pioneros en llevar la espiritualidad a las plataformas digitales de forma activa y accesible. 7 personas murieron y 13 resultaron heridas en tiroteo ocurrido durante un funeral en Guatemala.
Miles de universitarios protestaron en El Salvador por una masacre de estudiantes hace 50 años, por la que aún no han penalizado a los culpables. Y alertas de tsunami se emitieron en varios países del mundo, luego que un potente terremoto de 8,8 grados sacudiera el oriente de Rusia. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Al menos 7 personas murieron y 13 resultaron heridas tras un ataque armado en un funeral en el centro de la ciudad de Guatemala la noche del martes. Hombres armados irrumpieron en una funeraria durante el velorio de un integrante de la banda criminal Barrio 18, quien había sido asesinado el lunes en otro sector de la capital guatemalteca. Este país sufre el azote de las temibles pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha que se disputan el control de territorios en Guatemala para exigir el pago de extorsiones a los comerciantes, transportistas y otros ciudadanos, quienes si se niegan a pagar son asesinados. Centenares de universitarios protestaron contra la impunidad en que persiste una masacre de estudiantes cometidas hace 50 años por el ejército y la policía durante un gobierno militar. El 30 de julio de 1975, las fuerzas de seguridad enviadas por el gobierno del ya fallecido coronel Arturo Armando Molina disolvieron con tanquetas y disparos una marcha contra la ocupación militar de una sede de una universidad, lo que dejó unos 50 muertos y decenas de desaparecidos. Tras los hechos de represión y el cierre de espacios de participación política en El Salvador, estalló en 1980 una guerra civil que en 12 años dejó 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos. Varios tsunamis golpearon el miércoles parte del lejano oriente ruso y el norte de Japón, tras un potente terremoto de magnitud 8,8 en la costa este de Rusia. El gobierno ruso informó que un tsunami inundó partes de las Islas Kuriles, donde 2.000 pobladores fueron evacuados, y medios locales indicaron que un tsunami de entre 3 y 4 metros se registró en Kamchatka. Tras el sismo se emitieron alertas de tsunami en toda la costa del Pacífico, incluyendo países latinoamericanos. El gobierno ecuatoriano ordenó el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas en las turísticas Islas Galápagos, a 1.000 kilómetros del continente, mientras que Perú emitió alerta de tsunami y esperaba olas de hasta 3 metros de altura. El gobierno de China realizó una autocrítica en Pekín tras las fuertes lluvias que causaron más de 40 muertos y casi una decena de desaparecidos. Altos funcionarios expresaron sus condolencias y prometieron que se sacarán lecciones profundas de esta catástrofe, al reconocer que hubo errores en los planes preparatorios y que la comprensión de los fenómenos meteorológicos extremos fue insuficiente. Las catástrofes naturales son habituales en China, sobre todo en verano, cuando es frecuente que varias regiones enteras se vean inundadas por las fuertes lluvias y que otras enfrenten periodos de sequía. El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio llegó a Israel para abordar la guerra en Gaza, en momentos en que su aliado está bajo creciente presión, con varios países prometiendo reconocer al Estado palestino. Los diplomáticos estadounidenses entraron a la Franja de Gaza para inspeccionar los sitios de distribución y asegurar un plan para entregar más comida y reunirse con los habitantes locales de Gaza para escuchar de primera mano sobre la grave situación en el terreno palestino. Witkoff participó en negociaciones indirectas entre Israel y la organización palestina Hamás para alcanzar un acuerdo de alto al fuego, pero esas conversaciones fracasaron la semana pasada cuando Israel y Estados Unidos retiraron a sus delegaciones de Doha. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.